Facundo Castro, soy el secretario de Abogados del Fuero de esta asociación. Hoy contamos con la presencia de Adrián Bengolea, ya es un conocido de la casa, ya ha estado en otras jornadas junto al doctor Ariel Ajinsky, así que ahora le voy a ceder la palabra a la doctora Daniela Aleman, pero antes le voy a comentar un poquito que en el chat voy a ir poniendo todas las indicaciones y todas nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, como así también los que quieran obtener el certificado de la jornada de hoy, lo van a poder hacer. Voy a dejar también el CBU para que, bueno, hagan ahí una pequeña contribución, ya que con la asociación venimos haciendo todo entre nosotros, y siempre una ayuda de este tipo viene bien. También les vamos avisando que todos los que quieran ir dejando las preguntas pertinentes las pueden hacer en el chat y los moderadores las van a ir levantando. Así que bueno, Daniela, te cedo la palabra. Bueno, Facundo, muchas gracias. Mi nombre es Daniela Aleman, soy secretaria en la Comisión de Consumo de lo que es los Abogados del Fuero, y hoy tengo el gusto de presentarles a Adrián Bengolea. Adrián es director ejecutivo de Usuarios y Consumidores Unidos, lo que es la ONG, y es una de las ONG más grandes dentro de lo que es el país. Alcanza en casi todo lo que es el territorio nacional con las diferentes delegaciones. Además es abogado en el estudio jurídico Bengoleas Lamas y también CEO en Notificas, que es una aplicación de notificaciones fehacientes a través de lo que es un mail. Además es abogado de la Universidad Nacional de Rosario, especializado en Derecho de Consumo desde hace más de 15 años, y ha participado en múltiples cursos y charlas de posgrado. Así que bueno, Adrián, te damos lo que es la bienvenida. Muchas gracias por tomarte este tiempo y darnos esta charla. No, por favor, Dani, gracias a todos, Martín, Facu, Mariano. Bueno, agradecidos a todos que están acá escuchando un poquito esta charlita, que un poco apunto. ¿Cuál es el objetivo de la charla? Compartir experiencias desde un punto de vista práctico del abogado que se les presenta un caso de defensa del consumidor, y un poco juntar todo, tratar de compactar todas las ideas que han surgido a lo largo de mi desarrollo profesional, tratando de compartir las cosas más útiles para la vida diaria del profesional. Esa es a donde apunté, y es que creo que necesitamos más contenido de este tipo, porque cada vez tenemos el conocimiento, la doctrina, los fallos, la jurisprudencia está cada vez más a mano, pero creo que la visión estratégica de los casos y las cuestiones de herramientas, qué herramientas elegir atento a determinadas circunstancias, creo que la gran carencia en nuestra formación fundamentalmente universitaria, y es donde yo como me siento que a mí me faltó, y bueno, comparto lo que a mí me faltó en la formación profesional. Es esto, la cuestión estratégica del caso, que es la estrategia y la táctica, ¿no? En el fútbol, ¿no? En el básquet, en el deporte. La estrategia es las grandes preguntas, es decir, que nos hacemos frente a un caso. Y la técnica es la herramienta que voy a usar. Es decir, vamos a ir a lo largo de la charla mezclando estas dos cuestiones. No voy a hacer separaciones grandes, sino que voy a, en el orden de que se presenta el caso, voy a ir tocando cuestiones estratégicas y cuestiones técnicas que utilizo y que empiezo a utilizar de acuerdo a una concepción, y acá sí voy a hacer un alto, a empezar, y los invito a empezar a pensar esto, porque cuando hablamos de conflicto de consumo hablamos de juicio de consumo, de proceso, de derecho procesal, ¿no? Y la primera cuestión que se me viene, y yo vengo trabajando mucho en esta cuestión, tiene que ver con que encontré en mi vida profesional que el proceso tal como lo conocemos no se ajustaba muchas veces a las necesidades del consumidor en el juicio, ¿no? Es decir, ese proceso que estaba pensado para dos partes iguales, ¿no? Y si ustedes se fijan, prácticamente la igualdad es la regla absoluta en los códigos procesales clásicos, y que esto regulan un conflicto individual de dos partes iguales,
y totalmente alejados de las implicancias colectivas que puede tener un asunto. Yo siempre digo, el asunto individual de defensa del consumidor muchas veces tiene implicancias colectivas. No solamente porque puede derivar un caso colectivo, sino porque hay que mirarlo hacerle una mirada colectiva al asunto y hacernos la famosa pregunta que yo siempre insisto, es decir, che, este caso que me trajo Dani al estudio, no sé, que tiene una falla este celular, ¿no será que ha sido una falla masiva, por ejemplo? Esa pregunta puede disparar a un montón de implicancias que ya la vamos a estar viendo. Pero bueno, esa concepción, o sea, dos personas en igualdad de condiciones y el caso se encierra, empieza y termina en ese conflicto. En el derecho consumidor no tenés dos personas en desigualdad de condiciones, no voy a hablar de lo que es la desigualdad estructural del consumidor, hay parva y parva de gente que lo ha hablado mejor que yo. O sea, una empresa y un proveedor que no están en igualdad de condiciones, y con un conflicto que excede muchas veces el interés de las partes. Entonces, ante esta nueva realidad, el proceso no se adapta. No se adapta. Entonces, lo que vengo trabajando yo, insistiendo casi como una especie de, ¿cómo se llama? Los que van golpeando las puertas, que van tratando de evangelizar. Bueno, voy tratando de hacer esto en estos espacios en donde tenemos que empezar a pensar los abogados y de explicarle a los jueces que el derecho procesal es impactado por el derecho del consumidor y debe ser reinterpretado y aún buscando soluciones que no están escritas en los códigos procesales. Es decir, ¿por qué? Tenemos argumentos para hacer, tenemos argumentos para poner arriba de la mesa. Voy a tocarlos nada más. El principio de tutela efectiva judicial del consumidor tiene rango constitucional, o sea, entonces la Constitución me dice que el consumidor tiene que tener tutela efectiva, o sea, una tutela, unas herramientas que le den efectividad. A mí no me interesa una herramienta que no me sirva, no, la herramienta tiene que servir. Esa es la efectividad de la que habla el principio de tutela efectiva. Y cuando no tengo la herramienta, el juez la tiene que encontrar o crear. Y no nos horroricemos. Las acciones colectivas han sido creadas sin norma, las medidas autosatisfactivas han sido creadas sin norma, el amparo ha sido creado sin norma expresa. Entonces, vamos a un derecho procesal que se tiene que ayornar y se tendrá que ayornar o con modificaciones legislativas, que saben lo que tardan una modificación legislativa, o a empezar a hablar del principio de tutela judicial efectiva del consumidor y explicarle a los jueces cuándo necesitamos que crear o salirnos un poco de los procesos. Esto lo vamos a ir viendo con soluciones concretas a lo largo de la charla. Esto es más o menos lo mismo, se suma un argumento más, la idea de instrumentalidad del proceso. Lo hemos escuchado, el proceso como un instrumento, pero no como un fin en sí mismo. Salir de esa idea de que el código es un código de rito, como si fuera una misa que empieza, yo hace rato que no voy, pero bueno, tiene todo un rito que no te podés salir de ningún lugar. Eso, tenemos que ir, el instrumento, el proceso es un instrumento, y si no sirve para solucionar un conflicto, debemos crear soluciones. Tenemos la permanencia normativa del derecho del consumidor, está en el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor, para decirle al juez por qué debe aplicar una solución novedosa. En caso de dudas sobre interpretación de principios que establece, esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor. ¿Qué pasa si tengo una ley procesal que me obstaculiza hacer efectivo un derecho al consumidor? Acá me lo dice. Prevalecerá la ley. Y la ley no dice la ley del Código Civil contra la ley o la ley del plan de ahorro. No, dice la ley. Incluye para mí el derecho procesal. Y después otra idea un poquito más rebuscada, pero empezar a pensar al proceso de consumo, o sea, el juicio, el juicio propiamente dicho, como una etapa más en la relación de consumo. Como una etapa más en la relación de consumo. Empieza con la relación de consumo, empieza con las ofertas que escucha el consumidor, una publicidad, ahí podemos empezar a hablar de una relación. La concreción de la contratación, los vericuetos, problemas en el marco de esa relación, pero que no termina, no queda la relación de consumo en las puertas del juzgado. Sigue habiendo una relación que está en un proceso conflictivo donde las partes no se ponen de acuerdo, pero sigue habiendo una relación de consumo. Y esto tiene una implicancia muy, muy grande. ¿Por qué? Porque los principios no pueden quedar en la puerta del juzgado. Los principios protectorios del derecho al consumidor no pueden quedar en la puerta del juzgado porque ahora estamos
litigando. Entonces como ahora estamos litigando, nos sacamos los ojos, nos negamos que el sol sale a las 7 de la mañana, que me pagó. Entonces, si lo repensamos como que los deberes informativos, buena fe, trato digno, se mantienen a lo largo de esa discusión, vamos a mejorar muchísimo la discusión, vamos a hacer un proceso mucho más efectivo, mucho más corto. Ahí me sale la ventana del chat. Ya sé, ahí va. Ahí está. Entonces, vamos a hacer un proceso mucho más acorde a las necesidades de lo que necesita el consumidor. Entonces, esto es como un paréntesis para empezar a pensar. Yo a lo largo de esta charla voy a ir tirando cositas que tienen este trasfondo. ¿Ok? Cuando hablo de cuestiones técnicas, herramientas para ayudar al consumidor en el marco del proceso. Las cuestiones estratégicas que se me vienen a la mente cuando viene un caso de consumidor es, la primera cuestión es, yo hago mucho hincapié en esto. Cuando viene el cliente a nuestro estudio, viene con un caso de consumo, siempre la mirada estratégica tiene que mirar, como les decía, la parte colectiva del asunto. Un abogado que mire un asunto simplemente desde la problemática individual del cliente no va a terminar de captar el fenómeno que se encierra atrás de ese caso. No estoy diciendo que todos y cada uno de los casos en donde haya un conflicto de consumo haya un aspecto individual. No. Pero sí yo los invito a empezar a trabajar este tipo de casos con un ojo puesto en el caso individual y otro ojo puesto en la famosa pregunta, ¿no le estará pasando esto a otro? Che, pero acá me estás hablando de una cláusula abusiva. Si esta cláusula abusiva está en un contrato, esta cláusula abusiva está en los otros contratos. Ahí ya tengo... a ver, me meto. ¿Y esto que me estás planteando? ¿Hay antecedentes de internet contra esta empresa por lo mismo que me estás contando? Encuentro una página, tu queja suma. Pará, ¿no? Entonces, también tiene impacto esta nueva mirada que hay que hacer, que como abogado, ya que se dedica o quiere meterse en este tema del derecho del consumidor, es casi el paso primero, obligado. Porque sirve de daños punitivos. No es lo mismo un caso aislado en donde yo puedo demostrar que esto en el marco de una práctica repetitiva o con antecedentes ya negativos, nada que ver a nivel daños punitivos, porque puedo hablar de gravedad, puedo hablar de mandatos preventivos. Justamente ayer llegó una acción colectiva de Córdoba, era una acción colectiva, pero bueno, el juez dicta un mandato preventivo contra la IGJ para pedirle que haga un control específico, excede el marco de esto del mandato preventivo, lo vamos a ver. La otra es la posibilidad de encontrar en un caso individual una acción colectiva. Yo que dirijo una asociación de defensa del consumidor, infinidad de casos que UCU ha llevado han empezado con la atención individual de una persona que se acercó a la asociación a contarnos su caso, ¿no? El último fue una persona que dijo, che, tengo una página llamada Viagogo que me cobró en dólares y si te metés, fíjate que dice que es en pesos y después me vino en dólares y acabamos de sacar una medida cautelar para para que las prestadoras de servicios de Internet pongan un aviso de cuidado antes de seguir entrando en esa página. Esto es nuevo, ni siquiera si entras a la página todavía no está operando esto, porque no está notificada la ENACOM. Pero fíjense que de un simple caso puede dar nacimiento a una acción colectiva, iniciada por un afectado, iniciada por un fiscal, por una asociación de defensa del consumidor. Pero bueno, eso también está bueno, porque pareciera que siempre que tenemos el derecho al consumidor como un derecho de baratija, históricamente. Pero si vos ves que hay daños punitivos atrás, si ves que puede haber acciones colectivas detrás, puede haber otro tipo de acciones, ya deja de ser ese derecho que casi de menor. Estos son casos todos de dos mangos y no se generan los incentivos para que los abogados trabajen y empujen la materia. Esa es la realidad. Por eso un poco también la idea de este tipo de charlas es, vean que se puede trabajar. Obviamente que hay un montón de casos que son de escasa cuantía o de menor cuantía,
Pero bueno, eso se puede gestionar con las colaboraciones de las autoridades administrativas de cada ciudad. No hace falta que acompañar a la persona. Es decir, podés indicarle, mirá, este caso podés tramitarlo en la OMIC de tu ciudad, en Defensa del Consumidor Municipal. Eso es pero por ahí te llega un caso, muchas veces hay casos de muy escasa cuantía, pero que iniciar el juicio individual y esperar la definición jurídica de la parte demandada te puede poner ante un caso colectivo. Porque por ahí te puede contestar la empresa, no, bueno, nos equivocamos, perdón, me allano. Y por ahí la empresa te dice, no, lo que vos estás planteando no es así, nosotros tenemos razón. Pará, si vos me decís que esto no es así en este juicio, quiere decir que me lo estás diciendo en todos. Y acá fijaste tu postura jurídica en un caso y ya me la estás definiendo como empresa. No puede haber dos posturas jurídicas de empresa para un caso individual. Entonces, muchas veces nos hemos encontrado con ese tipo de situaciones en donde defienden una irregularidad que por ahí no la tenés tan clara y ya tenés la postura jurídica que te puede dar pie para el inicio de una acción colectiva. O sea, imagínate todas estas cuestiones que son estratégicas cuando pasa el cliente a la puerta de tu estudio. Otra cuestión muy estratégica es la información previa. Y la pregunta es, pensando en este desbalance estructural entre el consumidor y el proveedor, muchas veces nos encontramos con que el consumidor no tiene toda la información para litigar en condiciones de igualdad frente a su proveedor. Esto es algo muy común y es algo que yo les planteo como pongan alerta en esta cuestión, porque muchas veces nos hemos encontrado con que después, cuando vemos las contestaciones de demanda de una empresa proveedora, que son especialistas, tienen su equipo de abogados de hace 20, 30 años, las conocen de taquito, las trampitas, la forma de engañar a los jueces, todo. Entonces vos tenés que ir bien armadito. Y muchas veces por ahí, si vas medio desarmado, te encontrás con una respuesta que te puede sorprender y queda incómodo el juicio para todo el camino. Yo, frente a esa situación, 2 herramientas que aconsejo. La diligencia preliminar, que generalmente se usaba para saber a quién demandar y si vos querías demandar a una sociedad y a los socios, un pedido informativo. Es decir, pero la diligencia preliminar, ahí, un poquito aplicando todo esto, que el derecho consumidor impacta en el derecho procesal, empezar a verla en forma más amplia para hacerse de información indispensable, en forma previa, a la realización de una demanda o para conocer un dato para terminar una demanda. Es decir, hemos encontrado que algunos jueces dicen que no, porque esto es como un adelantamiento de prueba, ¿no? Y otros jueces han sido muy flexibles ante este pedido. Si ustedes leen las diligencias preliminares que están previstas en los códigos procesales, no van a encontrar esto, porque el código de la defensa del consumidor vino después de los códigos procesales. Pero no hay duda que el derecho a información, si lo congenias con una diligencia preliminar y le explicás, señor juez, si yo no conozco este dato, no puedo o estimar el daño. O, por ejemplo, algo muy sencillo, yo tenía que impugnar una liquidación de plan de ahorro y había un rubro que me decía bonificación / diferimiento. ¿Qué era? ¿Bonificación o diferimiento? ¿Y qué explicación? Ninguna. Entonces, ¿yo cómo voy a impugnar un rubro? Bueno, sí, señor juez, si es bonificación está mal por esto, si es diferimiento está mal por esto. O el método del cálculo. ¿Cómo sacaste los intereses por demora en la entrega de la unidad? ¿Cómo lo sacaste? ¿Me está diciendo intereses por demora en la entrega? X plata. Pará, ¿qué tasa? ¿Desde qué punto a qué punto tomaste? Yo quiero controlarlo. Bueno, es decir, eso es información. Es decir, hacer una acción autónoma de derecho a información me parece una pérdida de tiempo, economía procesal, y lo que nosotros buscamos un juicio rápido en favor del consumidor. Entonces, la diligencia preliminar me parece que tenemos que insistir fuertemente para colocar a ese consumidor que vino desinformado del proceso en condiciones de igualdad. Y la otra herramienta, que quieras o no, por más información que vos tengas previamente, muchas veces nos vamos a encontrar que cuando se contesta la demanda aparecen argumentos, documentación sorpresiva. ¿Vieron como la cláusula esa sorpresiva que le dicen a la cláusula abusiva, que una forma de cláusula abusiva es la cláusula sorpresiva, que no la esperás? Bueno, ¿qué pasa cuando te encontrás con una demanda? Está mi hijo acá.
¿Qué te pasa cuando te encontrás con una demanda en donde te sorprende con algún argumento, alguna prueba, y vos por ahí habías mandado una carta de documento previamente, y no la contestaron a la carta de documento? Entonces yo estoy empezando a trabajar diciendo, señor juez, a ver, yo le digo, medio que entro, como digo, yo entro a los tiros ahí, en el sentido, trato de romper la limitación. ¿Por qué? Porque no tenemos derecho de réplica. El código de consumo de Cava, procesal de consumo, lo estuve investigando un poquito y no metieron el derecho de réplica. Si no hubieran consultado, yo hubiera dicho, por favor, un derecho de réplica por un plazo de 2 días, 3 días. ¿Para qué? Para esto. Si me metés una defensa sorpresiva y además, en el marco del intercambio epistolar, no me contestaste nada, o me cambiás lo que me contestaste, no creo. Generalmente el silencio es la regla. Yo tengo que contrarrestarlo y ofrecer prueba al contrario. Por este tema. Por este tema generalmente en los conflictos individuales que conocemos en la vida diaria, yo conozco, no hay sorpresa. Es muy raro encontrarse con sorpresa en un litigio. En esto es muy común. Entonces empiezo a hablar de la necesidad de darle un derecho de réplica al consumidor. Y el consumidor dice A en su demanda. Y el demandado dice, no es A, es B. Yo tengo que tener derecho a demostrar que no es B. Y evitar también que se confunda el juez. Eso pasa mucho. Lo estoy haciendo con poca, pero lo hago el planteo, explico por qué, y si tengo que ofrecer prueba, aunque me lo rechacen, pero por lo menos empezar a plantear esto, porque si no, la discusión se da con la cancha inclinada. Se da con la cancha inclinada. Esto se da en línea general en todos los procesos, pero fíjense, no sé el laboral de ustedes en Capital, lo laboral en Provincia de Buenos Aires da un derecho de réplica. Fíjense que derecho laboral y el derecho del consumidor son como primos, ¿no? Proteger al débil. ¿Y por qué le da un derecho de réplica? Para evitar esta sorpresa, y no perdés demasiado tiempo con un traslado corto. Pero bueno, esa es otra herramienta que tenemos que empezar a empujar. Aunque nos digan, al principio vieron cómo son estos cambios. Al principio puede ser que te digan no al lugar porque no está en el código procesal. Pero vos tenés que explicar todo cómo se violó el deber de información inicialmente, porque no hubo silencio en el intercambio epistolar y te encontrás con una defensa novedosa que tenés que contrarrestarla. Y hasta, ¿por qué no ofrecer prueba al respecto? Una pregunta estratégica siempre a la hora de demandar en estas cuestiones, y que lo veo comúnmente como una especie de cliché. Muchos colegas, cuando tienen que demandar, agarran artículo 40 y meten a todos y demandan a todos. Y eso yo no lo aconsejo. Yo aconsejo hacer un análisis previo antes de decidir a quién demandar. ¿A quién demandar? ¿A todos? ¿Por qué tengo que litigar contra 3, contra 4 abogados? No, yo trato de simplificar el proceso. Trato de mandar al solvente, al final responsable, en un tema de garantía. No me interesa demandar a quien me vendió el celular. Directamente a la fábrica. Trato de simplificar por una cuestión de simplificación. Esto de la idea de simplificación de este tipo de procesos la debemos tener bien aceitada. Pero bueno, eso es un consejito, una herramienta que suelo compartir en esto y que lo veo comúnmente, que siempre artículo 40 mete a todo el mundo. Y bueno, tenés que litigar contra 3 abogados. Y por ahí no hace falta. Otra cuestión previa a la demanda es la definición inicial de las pretensiones, ¿no? Y que yo la defino siempre en el momento de la carta de documento. Cuando se envía la carta de documento, aconsejo siempre definir las mismas pretensiones que voy a poner en la demanda. Entonces clarifico el proceso. No tiro soluciona el tema y después. No, ahí hago tic, 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 tic. Y esas son las pretensiones del futuro juicio. ¿Para qué sirve? Para darle claridad a mi futura demanda. Y hay un corte. A partir de la notificación fehaciente, la carta de documento o el mail enviado a través de notificas, hago el chivo, ¿viste? Ya podemos empezar a hablar de un incumplimiento más grave. Es decir, mira, mientras estuvimos que si no nos mandamos nada, podemos decir que hubo un incumplimiento, pero cuando hablamos después de la carta de documentos, mantuvo la situación de incumplimiento, las puertas del daño punitivo se empiezan a abrir para que el juez diga hubo desconsideración hacia el consumidor. En relación a las definiciones de pretensiones,
Mucho cuidado con las obligaciones dinerarias. Lamentablemente hoy es una obviedad decirlo, pero estamos haciendo nuestra demanda en el marco de procesos que con la tasa que nos aplican, no, es decir, son juicios a pérdida. Va a ganar el consumidor y después va a decirte, che, pero Adrián, pero con esto no compro ni la mitad del producto que buscamos. Entonces, tratar de reforzar y pasar todo lo que pueda, todo lo que sea posible, hacer una pretensión de valor. Hasta a veces, fíjense lo que estamos llegando a la locura en nuestro país, y nosotros tenemos que ser, proteger los intereses de nuestro cliente. El otro día me decían, mira, pero esto no es de consumo, pero bueno, podría aplicar en otros casos. Tengo que reparar el auto. Mira, ¿podés seguir andando con el auto? Sí, porque me chocaron. No, seguí andando. ¿Por qué? Porque vos le podés pedir, llegado el momento al juez, le pedís que te reparen el auto tal como está para ponerlo en condiciones, ¿no? Si vos lo pagás y pedís, devolveme el dinero, más intereses, cuando llegue el final del juicio, lamentablemente tenemos 3 o 4 años, se va a encontrar con nada. Entonces tratar de forzar, esto es una locura, pero tratar de forzar nuestras pretensiones y transformarlas en deuda de valor. Tengo una idea, les tiro con respecto a esto. Yo escribí, todavía no lo publiqué, la idea del daño punitivo mínimo. A ver, digo, sí, el daño punitivo está pensado para castigar 2 situaciones, fundamentalmente la grave desconsideración hacia el consumidor o los casos de culpa lucrativa, esto es, el incumplimiento que se torna un negocio para el proveedor porque especula entre que el juicio, que me va a salir menos de lo que yo pagar. En el marco de la culpa lucrativa, ¿qué pasa? Yo le puedo decir al juez, señor juez, a ver, como mínimo, por eso daño punitivo mínimo, en el daño punitivo, por lo menos como mínimo, como piso de indemnización punitiva, me compensa la pérdida de valor de la deuda. Es decir, no es un tema menor. Yo el otro día estaba haciendo unos agravios de una causa colectiva nuestra, de UCU, contra el Banco de Servicios Financieros, no sé si lo vieron, un daño punitivo de 30 millones acá en San Nicolás, y el cargo que estaba impugnado era de 243 pesos, 242 pesos. Un cargo por otorgamiento de crédito, una comisión por formalización de crédito. Esos bolazos que antes que estábamos tan acostumbrados a verlos. Se decreta ilegal, y claro, pero si se le aplica devolución en el 2012 a hoy, tasa activa, Banco Nación, llegabas a 1.300 pesos. Y después me metí en internet y puse calculadora de inflación. Y la calculadora de inflación me dio que los 242 pesos a hoy, aplicando inflación, me daba 14.000 pesos. O sea, fíjense, aplicando tasa de interés activa Banco Nación una sola vez sin capitalizar, me daba 1.300 contra 14.000. O sea, esos 242 pesos hoy equivalen a 14.000 pesos. Por lo menos compensemos esa pérdida con el daño punitivo mínimo. Me parece que tenemos ahí algo para hacer un planteo. Porque si no, se da el caso de culpa lucrativa. Ganó el incumplidor. En el marco de un proceso inflacionario como está sufriendo nuestro país, hoy, lamentablemente, incumplir es un negocio. Entonces, si el daño punitivo vino a castigar ese tipo de especulaciones, podría perfectamente empezar a plantearse un daño punitivo mínimo. Y vos decís, mínimo, sí, mínimo, de ahí para arriba. Después podemos, pero no puede ser menos que eso, porque si no ganó el proveedor. Después lo puedo compartir el trabajo, no lo publiqué todavía, no sé si era una pavada, pero me parece que tiene algo de sentido esto, tiene algo de sentido y en el marco de este tipo de proceso inflacionario que espero que frene en nuestro país, porque nuestros clientes se empobrecen, nosotros nos empobrecemos, porque nuestros juicios día a día valen menos. Siempre plantear los daños punitivos como en canastas básicas, y les tiro una idea, y atento a las nuevas sentencias que salgan hoy, entiendo que las nuevas sentencias deberían salir estimados los daños punitivos en canastas básicas que se calcularán al momento del pago, ¿no? ¿Por qué? Porque históricamente estaban los jueces fijando los daños punitivos en términos nominales, en montos, 30.000, 300.000, 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, pero como le aplican la naturaleza de las cláusulas penales, de la naturaleza penal, como es una sanción, hasta que no está firme no corren intereses.
Y yo me pregunto, ¿y si el caso va a la corte y estás 2, 3 años para resolverse y te pusieron 500.000 pesos en 3 años? ¿Cuánto vas a comprar con esos 500.000 pesos? O sea, mucho cuidado hoy con las sentencias. Apelen si salen sentencias en contenido nominal y dicen, no, hay que aplicar la nueva ley. Artículo 7 del Código Civil dice que tiene aplicación retroactiva, situaciones. Incitamos que por lo menos fijen los daños punitivos en canastas y de esa forma se mantendría algún tipo de actualización de la suma. Hasta acá, te diría que al daño moral también tendríamos que meterlo como canasta básica. Y con respecto al mandato preventivo, la pregunta es, ¿lo pedimos? Yo generalmente ahora cuando encuentro una situación en donde el juez puede dictar un mandato preventivo, hago un punto, sugiero el dictado de un mandato preventivo. Yo la dejo picando al juez. Pero que tiene una implicancia muy importante de dictarlo, ¿no? Estamos hablando casi, el mandato preventivo es como una especie de colectivización de un aspecto del caso individual en el marco de un juicio individual. Muy, muy interesante empezar a trabajarlo. Cuidado con la competencia. Podemos perder mucho tiempo, lamentablemente hay cuestiones que todavía no están resueltas. Aeronáuticos, salud, lamentablemente telecomunicaciones, son los 3 casos en donde podemos errar la competencia y perder tiempo 2 años hasta ver cuál es el juez que tenga que actuar. No quiere decir que si lo estudiamos mucho podemos tener un conflicto negativo de competencia y la Corte en 2 años decidir. Es un problema insolucionable. Yo trato de trabajar en el concepto de decir, en caso de duda, quédate con el juicio. ¿Viste? El consumidor necesita un juez que le procese el juicio lo antes posible. No necesita ver un peloteo de jueces federales y ordinarios que se pasan la pelota diciendo que no son competentes. Pero bueno, sabemos que es otro tipo de juego ese, y en donde lamentablemente el consumidor hoy en día no tiene protección, porque el principio está en la competencia federal, es de orden público, hasta un juez se da cuenta que es un caso federal y en el medio del proceso puede decir que es incompetente, pero a la vez es de aplicación restrictiva. Es decir, entonces ese combo hace para que uno jueguen, el que se la quiere sacar encima dice, no, pará, esto es de orden público, yo no me puedo asumir, si sospecho que esto es federal no me lo puedo quedar. Y lo otro dice, no, esto es restrictivo, tiene que ser muy claro para que sea federal. Entonces ese combo hace que el consumidor quede en ese partido de ping-pong eterno. Cuestiones que hacen a la simplificación, rapidez del caso y del proceso. Yo estoy trabajando en esta idea, y se las comparto, que las negativas, a ver, vamos a hablar a ver. La idea mía, el título de la idea es, el proveedor no puede venir a mentir en el proceso. No puede venir a mentir en el proceso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque si pensamos la relación de consumo y todavía en el marco del juicio debe las obligaciones de deber de información, de buena fe, tiene que dar una versión real y veraz de los hechos. Verás, porque la información del artículo 4, una de las cuestiones que dice es verás. ¿Y por qué esa veracidad a la hora de contarle al juez lo que pasó vas a poder mentir? Entonces, empezar a trabajar con esta idea y generalmente cuando encuentro una mentira, también hago la réplica, denuncio la malicia procesal y denuncio este tema de la mentira y digo que es una nueva violación a los derechos de los consumidores que se deberá tener cuenta a la hora de estimar los daños punitivos, porque hay una nueva infracción. Mirá, estamos litigando, sí, estamos litigando, pero el otro día me negaron un pago a un cliente de 170.000 pesos que había depositado en una cuenta bancaria. Ah, bueno, le digo, entonces, miren, le digo, señor juez, si usted está negando esto, hay 2 posibilidades. O me estafaron diciéndome que tenía que depositar ahí, o usted me está queriendo estafar, una estafa procesal tratando de decir que eso no sucedió cuando sucedió. Las 2 situaciones merecen una investigación penal. Pedí copia en PDF, ahora vamos a hacer la denuncia penal y vamos a ver el intento de estafa procesal. Es decir, nosotros generalmente los abogados hemos naturalizado la mentira en el proceso. Vamos a ser sinceros. Es decir, bueno, creo que el derecho consumidor es la punta de lanza para desterrarla. ¿Por qué? Porque tenemos obligaciones específicas adicionales que no están en otras ramas del derecho y que si se introducen en el proceso se cambiaron las reglas.
cambiaron las reglas. Es decir, bueno, el que venga a negar, entonces también va hacia la simplificación del proceso. Porque ya vamos a estar hablando de argumentos, no vamos a estar hablando perdiendo tiempo para oficiar a el banco para que me diga si esa plata entró o no entra en la cuenta. Es decir, es como que no hemos acostumbrado es decir, se presume que somos chanta todos los actores, ¿no? Porque los actores tienen que probar la autenticidad de... ¿Por qué? Es decir, y menos un consumidor. Es decir, esta documentación. Tenemos que probar... No, niego los mails. Vos me estás negando que yo... Entonces vos me estás diciendo que yo estoy falsificando los mails. Porque, a ver, no hay dos alternativas en esto. Esa negativa no es una negativa, es una acusación de que vos estás... que yo falseé, o el consumidor falseó los correos electrónicos. Es decir, invito a esta mirada, porque vamos y empezamos a trabajar en esta mirada. Va a haber un juez que va a bajar el martillo, va a sancionar fuertemente, y vamos a ir a un camino paulatino en que mejore la discusión. Nosotros vamos a tener un juicio más rápido, el cliente se va a obtener también su solución más rápida, todos contentos. Es decir, erradicar la chicana del derecho procesal del consumidor me parece que es algo muy, muy importante. Lo mismo con la chicana de los terceros en el proceso, ponerle límites a la citación de terceros. No puede ser que vos demandes a alguien y te diga, no, vos traigo a 3 tipos más. Mirá, ya hay algunos planteos que algunos jueces empiezan a decir, no, che, mira, esto se debe limitar porque se alonga el proceso innecesariamente, salvo que encuentre el juez argumentos sólidos para traerlo. Yo creo que debería ser, en materia de citación de terceros, debería ser una presunción restrictiva en materia de consumidor. Pero bueno, es una opinión, no están los procesos y a veces suele utilizarse esta vía, lamentablemente, como una forma de dilatar. Simplificación del proceso, daño moral. Yo generalmente no traigo testigos para probar daño moral. Presumimos, invitamos al juez que se ponga en lugar de la víctima y listo. Mal no va, me parece que eso es otro aporte para hacer los procesos más rápidos. Y otro aporte, la necesidad de empezar a sancionar las defensas judiciales, las defensas que las empresas proveedoras hacen, pero que son repetitivas y son improcedentes. Yo, si puedo empezar a probar, puedo probar, che, pero esto me lo venís diciendo. Yo tengo un caso en donde, ¿vieron los planes de ahorro cuando se muere una persona y salta el seguro que tiene que cubrir? Bueno, empieza el peloteo. Si paga el seguro, paga el plan de ahorro y a la gente en el medio sin el auto, ¿no? Y cuando vas al juicio te encontrás que hacen las mismas defensas que fueron rechazadas hace 20 años. Yo le pude probar a una empresa, pero esta empresa, che, vos fuiste sancionado. Esta defensa, claro, lo hice en el marco de la apelación, porque no hice réplica. Esta defensa, vos te vienen rechazando hace 20 años y la seguís diciendo. Es decir, creo que también esto es una forma de abuso. Porque, es decir, no es la primera vez que la haces. Si lo venís haciendo en todos los juicios te dicen que no hay lugar, lo único que estás haciendo es hacer una especie de apariencia de defensa solamente para prorrogar innecesariamente el proceso. Y la solución del consumidor, que debe ser rápida, la traspasan el tiempo. Eso, si no puede ser sancionable. Entonces, eso también, cuidado, pero para eso tenemos que estar muy al tanto de la jurisprudencia, muy al tanto de los fallos, tenemos que tener mucha información que excede el conflicto individual. Otra vez volvemos a este tema. Eso es por ahí una de las dificultades de defensa del consumidor, la información de los abogados. Nosotros ahora con UCU estamos haciendo un observatorio de fallos de consumo, en donde todos los abogados del país puedan subir todos los fallos que vayan saliendo y tener una base de datos pública gratuita. Por ahí en 2 meses la tenemos desarrollada. Eso sería un insumo muy importante para esto. Es decir, para saber, para tener cada vez más información, porque viste, te llegan los fallos por WhatsApp y sí, los guardás y después no los encontrás más. Esto sería una forma de organizar bien una base de datos en donde ya sabemos qué dice la empresa, que ya le dijeron que no, ya la sancionaron antes. Me parece que sería un insumo muy importante para el trabajo profesional. Sobre la prueba del caso, es decir, cómo probar, hago mucho hincapié muchas veces en el silencio.
la carta documento y el silencio. También, fíjense que el silencio no tiene efectos jurídicos, salvo cuando la otra parte tiene obligación de despedirse. Bueno, la obligación de despedirse es el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor. La obligación de despedirse sale del derecho a información. Si no te despediste, se presume que las cosas que pusimos, las circunstancias que pusimos en la carta de documento, esas presunciones muchas veces no es que terminan de hacerte ganar el juicio, pero es la suma de las pruebas que terminan por definir al juez para un lado. ¿Está? Muchas veces, y además te sigue el silencio. Y el silencio, como una forma de reforzar argumentativamente las sentencias. La prueba de las prácticas abusivas y repetitivas, Internet, oficios, entidades, antecedentes de los mismos juzgados. Yo planteo, si un juez dictó una sentencia contra Fiat y no la puede invocar de oficio cuando tiene un caso idéntico, ya sea de su propio juzgado, es decir, pero no como antecedente jurisprudencial, no, como prueba para sancionar más fuerte a la empresa que está repitiendo o repite en su accionar, ¿no? Es decir, nosotros generalmente todo lo que es la jurisprudencia la veíamos como simplemente argumentar que el caso debe resolverse así porque ya lo dijeron otros jueces. Pero pará, si ya lo dijeron otros jueces, contra esa misma empresa puede ser también una forma de probar o de agravar la cuantificación del daño punitivo, ¿no? Internet, yo creo que Internet es el caso público, es muy difícil a veces ofrecer las páginas de Internet. Perdón, no es difícil, lo que sí es muy mutable. Puede ser que vos iniciaste una demanda y no había nada en Internet y después, al momento de dictar la sentencia, está. Yo trato de ser activo y de pedirle a los jueces que de oficio busquen un poquito, buceen un poquito si este caso. Esa misma pregunta que le invito a hacer a los abogados, creo que se la tienen que hacer los jueces. Esto ¿no estará pasando en otro lado? No pasó en tu juzgado, no pasó en el departamento. Bueno, esa búsqueda es un poquito, le tiro ahí, más que a los abogados, le tiro a los jueces estas ideas. Un tema muy importante, la prueba de la ganancia ilícita. Ustedes saben que a la hora de cuantificar un daño punitivo, uno de los rubros que tiene que tener en cuenta el juez, culpa lucrativa, es cuánto ganó por la práctica lícita. ¿Cuánto se llevó la empresa por cobrar este cargo de 242? Bueno, se llevó X millones de pesos. Bueno, el daño punitivo tiene que apuntar a romper esa ecuación. Pero ¿qué pasa? Tenemos un obstáculo procesal. Si ustedes van al artículo 180 del Código Nuevo de Relaciones de Consumo de Cava, copió y pegó lo que dicen los códigos procesales de hace 50 años. Prueba, va el perito, vos le pedís que cuantifique todo lo que cobró por este cargo durante 5 años contestado del perito, y el perito se da vuelta y le informa al juez, consultado que fuera, no me exhibieron ninguna información. Y vos decís, se aplica a 30 hasta que aparezca esa información. Y el juez te dice, no al lugar porque será una presunción en su contra. Y yo pregunto siempre, ¿y qué hago con esa presunción? ¿Saco un número de esa presunción? Imposible. ¿Qué? ¿Voy a presumir que fueron 10, 20 millones, 100 millones, 1000 millones? No, el dato lo tenés que conseguir. Entonces vos tenés una herramienta que estaba pensado para un tipo de juicio donde la presunción te servía, pero ahora esa presunción para los casos en donde querés demostrar la cuantía del beneficio por la ganancia ilícita, no te sirve. O nos quedamos con eso o aplicamos todos los principios, orden público, y decir, no, eso es un dato que hay que obtenerlo, y usted, señor juez, tiene que poner multa hasta que aparezca esta información y el perito puede evacuar el punto de pericia, porque es clave para la cuantificación del daño. Porque la cuantificación del daño punitivo, todos, jurisprudencia y doctrina, dicen que aplica analógicamente el artículo 47 de la Ley de Defensa del Consumidor, que hace el listado que aplica para las sanciones administrativas, ¿no? Y ahí aparece la ganancia ilícita. Entonces, ¿cómo tengo la ganancia ilícita si no tengo las herramientas procesales para llegar a ese número? Bueno, ahí hay claramente donde la herramienta empieza a hacer ruido con lo que necesita el consumidor. Así que bueno, a insistir
Santa Fe es la única ciudad que lo tiene, porque dice que en casos de orden público el juez puede incoar con sanciones combinatorias que aparezca esa documentación. En cuestión de orden público, bueno, aplicaría perfectamente la defensa del consumidor. Pero en los otros códigos procesales no se han ayornado y estamos con este problema, que no es un tema menor, porque hace la cuantificación del daño punitivo. ¿Cómo vamos? 50 minutos. 3 cositas más. Para no agotar. Bueno, son muchas cosas, pero voy haciendo saltadito para... Es la idea de la charla. Sentencia y ejecución. Estoy viendo también sentencias que se incumplen. Es decir, che, pará. Había que entregarle el auto, se condena a entregar el auto. Y el auto no aparece. Ejecución de sentencia. El auto no aparece. Desapoderamiento para que entregue el auto. No pasa nada. Y se me ocurrió, comparto con ustedes, el inicio de un incidente en el marco de la ejecución de estimación de nuevos daños punitivos. ¿Por qué? Porque ya la sentencia, si fijó daño punitivo o no fijó, me es indistinto. De última, lo fijó por el incumplimiento que va desde la mora hasta la sentencia. La sentencia es muy raro que una sentencia diga, y el daño punitivo seguirá creciendo hasta tanto no cumpla. Que estaría bueno porque ahí nos evitaríamos esto. Pero si se fijó que el 98% de la sentencia, la fijación del daño punitivo es hasta acá, pero ¿qué pasa si se sigue incumpliendo la sentencia? No hay un nuevo incumplimiento y mucho más grave. Miren si no hay un incumplimiento grave como incumplir una sentencia. Entonces, incidentes de fijación de daños punitivos en el marco de la ejecución con un proceso de defensa y no corro traslado hasta que no se termine de cumplir, porque si no, no voy a tener nunca el punta a punta, bueno, de la sentencia. Hasta el incumplimiento pasaron 6 meses. Bueno, ahora que tengo de 6 meses, ahora le corro traslado a la contraria para que después el juez fije una multa punitiva por este tema. Me parece que hay una herramienta interesante para utilizar más allá de los AS30, que es un tema discutido, porque los AS30 son muy restrictivos los jueces para aplicar AS30 en el cumplimiento de su sentencia, la verdad, y más para sumas de dinero. Yo tengo un caso de un hombre que lo operaron, de que no le prestaban la obra social, no le daba prestaciones, y bueno, le ganó un juicio de daño de perjuicio. Primero le hizo amparo, después ganó el daño de perjuicio por la desatención. Tuvo con una me enseñó a operar durante 2 años y medio, una cosa de loco. Condena a pagar daños y perjuicios, pero esos daños y perjuicios no se pagan. Al día de hoy inició ejecución, todo, trata de embargar, no encuentra cuenta y no se paga. Y yo digo, ¿no se puede aplicar un AS30 para decir, che, AS30 para lograr? Y no, y te salen que Brevia una vez dijo, y todos empezamos a repetir que en materia de obligación de dar suma de dinero no van AS30. ¿Por qué? Y yo le digo, yo tengo un hipervulnerable acá. Era una persona de 76 años. Se está desvalorizando el dinero. ¿Por qué no aplicar AS30? En familia lo estamos viendo. En familia, de hecho, bueno, hay un reconocimiento en el Código Civil en familia. ¿Por qué no empezar a... por lo menos en hipervulnerables? ¿Por qué no podemos pensar si a los hipervulnerables el Estado todavía les debe una mayor protección? Una mayor protección. ¿Por qué no empezar a pensar esto? Se los dejo para pensar. Y por último, les dejo, yo creo que del código de Cava, el código de Cava, lo más interesante me parece que tiene es el artículo 1, que un poco engloba y hay mucho para hacer ahí con los principios. Vieron que por ahí no le damos bola a los principios, pero hoy el derecho pasa por los principios. Los principios, y después las reglas se tienen que acomodar a los principios. Antes era al revés, las reglas estaban antes de los principios. Hay muchos principios ahí en donde todas estas cuestiones que fuimos charlando un poco sin decirlo tan expresamente se empiezan entonces a plasmar. Y ahora lo plasma el Código Procesal. Entonces toda interpretación que hagamos del Código Procesal a través de estos principios, todas estas cuestiones que he compartido con ustedes pueden tener lugar para que empiecen a prosperar con mayor flexibilidad. Ahora han jurado los nuevos jueces en Capital, así que con más razón.
Antes teníamos jueces que por ahí no estaban chipeados con el tema del derecho del consumidor, y me parece que hay que hacer mucho hincapié en eso a la hora de hacer este tipo de planteos un poco originales que les fui compartiendo a lo largo de esta charla. Así que bueno, un poquito de vuelo de pájaro, no más que 50 minutitos para no cansar, a disposición para las preguntas, dudas, lo que necesiten. La verdad, Adrián, felicitaciones. Cuando hablamos sobre hacer esta charla, hay algo que me parecía que iba a impactar y que iba a ser súper útil, y son las ideas disruptivas que tenés. A mí, el tema del derecho de réplica que vos hablás, me parece algo absolutamente necesario en los procesos donde los consumidores son parte. No sé si tuviste la oportunidad de algún rechazo, digamos, fundado. Bueno, no creo que te hayan dicho que sí todavía, pero bueno, si lo intentaste, quería saber si te dijeron que no, si te fundaron el motivo por el cual no te lo darían, más allá de que obviamente que el ordenamiento procesal no lo tiene regulado de esa manera, pero ¿tuviste alguna sentencia negativa que puedas, digamos, que sea? Todavía no tengo ninguna que me lo han emitido, algunos muy estrictos. Yo siempre me quejo de los jueces que si yo te traigo fundamentación, contestame con fundamentación. Eso no lo he logrado. ¿Qué quiere decir? Que la fundamentación no la han podido rebatir. Se escudan en que el proceso no dice eso y no al lugar. Pero perdón, si yo te hago esta fundamentación, es para justamente para eludir la aplicación, y te estoy hablando de principios constitucionales en juego. O sea que primero en ese sentido hemos perdido, pero he recibido rechazo, pero veo que no sé contraargumentar. Y después he visto que algunos ordenan el desglose y otros dicen no al lugar y qué sé yo, y queda ahí. Ya que vos dejes la contraargumentación, por ahí no vas a poder ofrecer prueba. La contraargumentación plasmada en el expediente ya es algo valioso, porque he visto infinidad de veces de contestaciones de demanda que están preparadas para confundir al juez, y la cantidad de veces que los jueces terminan comprando la versión o algún argumento y no termina saliendo la sentencia bien y tenés que hacer un esfuerzo en la apelación. A mí siempre me gusta que el juez de la primera instancia tenga bien la discusión hecha, y a veces nos encontramos que este proceso no permite ese diálogo entre las partes bien abierto, con todas las cartas puestas arriba de la mesa, que eso sería ideal y bajaría muchísimo el margen de error de los jueces. Es decir, la limitación del diálogo procesal termina aumentando el riesgo de sentencias erróneas, incorrectas. Entonces vos tenés que decir, che, te equivocaste por esto, y hacer un trabajo en la apelación. Que de haber tenido todo el elemento, la discusión, toda en primera instancia y la prueba bien hecha, estoy seguro que no se equivocaría. Pero bueno, esa es mi experiencia. La otra es la malicia. La malicia no te la pueden negar. La malicia, como es una denuncia de malicia, por ejemplo, si me negás un pago, ahí sí, esa nunca se recibió rechazo y no deja de ser algo interesante. No nos tenemos que quedar callados ahí. Si nosotros planteamos la malicia, hay una forma de eso, de dejarlo hasta podría haber algún tipo de incidente, le pueden correr traslado y ahí empiezan, no, bueno, qué sé yo, pero no es esa sería otra forma de meter una réplica. Y la otra forma de meter una réplica de esto entre nosotros, muchas veces las cautelares. A ver, las cautelares, vos las podés meter en cualquier momento. Desde el punto de vista estratégico, siempre hablando de la estrategia, es decir, vos tenés A, te dijeron B, y como B no lo podés contrarrevertir por una réplica, planteás una cautelar y haces referencia al que no era B por esto, hablás de la verosimilitud del derecho y en el marco de la verosimilitud del derecho le pegás al argumento, a la defensa B que no pudiste rebatir con la réplica. La verdad son ideas que van saliendo de la práctica, pero son valiosas, y más si tenés la necesidad del dictado de una cautelar. No hay forma que por lo menos que te digan no al lugar a la cautelar, no importa, ya está. Ahí quedó ese contraargumento. Tenemos que apelar a estas cuestiones porque los códigos procesales están mal hechos, lamentablemente.
¿Qué querés que te diga? Es así, Marlon. Está bien, está muy bien. ¿Hay alguna pregunta, Dani? Yo no estaba mirando. Y hay Hay muchos agradecimientos. agradecimientos un montón y Lorena Romero pregunta respecto de los créditos UVA personales, que hoy los bancos son usureros. Tengo un caso que se incumple el acuerdo al tomar el crédito. ¿Lo debería encarar por la ley del consumidor? Incumple, ¿cómo? Incumple. O si no, El acuerdo, sí, a ver, para que le voy a preguntar si lo quiere explicar Romero. Dame un segundito. Romero. Lorena, si querés desmuteate y hacer la pregunta que por ahí yo no la leí bien. ¿Estás, Lorena? Estoy. Ahí está. Este es un caso mío, muy personal, que saqué un crédito UVA personal en el 2017 y cuando uno suscribe el formulario para sacar ese crédito, hay una cláusula que dice, habla del derecho de información en caso de que se modifique alguna de las cláusulas. En pandemia hubo una resolución del BCRA en donde dice de que se modificaban el tema de todo lo que era el crédito en sí. Con lo cual, a mí me prestaron 300 y estoy pagando 1,5 millones y aparte me adicionaron un año más. Entonces digo, ¿qué presento? ¿Una medida cautelar? ¿Por qué lado voy? Porque en realidad, o sea, me parece, si hubiese ido a un usurero, creo que hubiese ganado plata, porque ya lo hubiese terminado de pagar. Entonces es como que esa situación, digo, no sé en realidad porque soy novata en esto, pero me encantó la exposición suya, doctor. Sí, lo mío no. En el tema UVA, viste, con esas cosas de la vida que le escapé, viste, no me puse jamás a meterme de fondo del tema. Estábamos en el medio del tema planes de ahorro metido hasta acá. Y, por ejemplo, yo dirijo una organización de defensa del consumidor y lo maneja Mariela, por ejemplo, el tema UVA. Entonces, el tema de fondo no lo manejo tanto. Lo que sí, la vía procesal, no tengo duda que es una acción con una cautelar. Pero el tema de fondo, la discusión de si es ilegal la intromisión del Banco Central, este cambio de condiciones aparentemente que vos me decís, el tema de UVA es un problemón, hay algunos fallos favorables, pero bueno, tienen más posibilidades de que salgan que los temas de planes de ahorro, porque el plan de ahorro, lo que uno pagas vos, lo tiene que pagar el otro, tiene un sistema más, pero en el caso que es más mano a mano entre el banco y el consumidor, hay argumentos ¿cómo se llaman? Para sostener la teoría de la imprevisión y otras cuestiones, y lo he visto, pero nunca me metí a estudiarlo de fondo, te pido disculpas. No, por favor, doctor, le agradezco todo lo que transmitió. Hay otra pregunta que dice, les consulto si tienen antecedentes de la empresa Empretienda SAS por delitos de estafa, ya que no verifica la titularidad de los usuarios. Me llegaron 3 casos de este tipo, entiendo que puede tener alguna mirada colectiva al reclamo. Mira, durante pandemia vimos mucho de este tipo de estafa en donde una persona, es decir, el delincuente se hace pasar por Daniela, que Daniela pide a una empresa que le depositen su CBU. Y después el delincuente habla con Daniela y por un engaño le hace esa plata que sacó, se la tira a su patrimonio. No he escuchado de esta estafa puntual. Hay veces que las mismas empresas son afectadas por los estafadores. Quizás sí se le podría pedir a las empresas que tomen más recaudos a la hora de identificar la identidad de quien te pide el crédito, porque después es como la puerta para que después se termine de desarrollar la estafa. Es como la primera parte de la estafa, pero después, bueno, hay que estafar a la persona que le entró el dinero y que no lo había pedido. Eso sí, yo creo que se puede trabajar en clave colectiva, también se podría trabajar en el marco, y esto del mandato preventivo. Es decir, están en el Código Civil la posibilidad de mandato preventivo, y me parece que nosotros tenemos que empezar a decir, cuando vemos una práctica, y hay muchísimo, es decir, por ejemplo, vos tenés ese caso, le planteás al juez, le decís, señor juez, yo fui víctima de una estafa, ¿entendés? Y la estafa se produjo, uno de los puntos es porque la empresa demandada no hace
la verificación de identidad en forma correcta. Esa es la puerta para el engaño y solicito que en el marco de un mandato preventivo les sugiero que al momento de condenar, además de devolverme el dinero, daño y perjuicio punitivo, le ordene un mandato preventivo. Yo lo planteo como sugerencia. Imagínate que si sale ese mandato preventivo, hasta tiene una solución colectiva. O sea, mirá qué interesante. Porque a veces todo lo que es solución colectiva lo pensamos como que tiene que ser una acción colectiva. Y no, y el mandato colectivo es como que ahí se mezcla lo individual con lo colectivo y estamos dando un aporte genial a la comunidad desde un caso individual. Yo lo planteo siempre en modo sugerencia, con las cláusulas abusivas, publicidad engañosa. Una cláusula abusiva. Che, señor juez, decreta abusiva. Y si usted entiende que es abusiva per se, para todos los casos, la tendría que ordenar. Deberíamos empezar a pensar que un juez que dice que una cláusula es abusiva, no la debería dejar un instante más en el mundo jurídico, viviendo esa cláusula. ¿No? Salvo que me diga que, bueno, esa cláusula aplicó para el caso de Griselda, nada más, por las circunstancias de Griselda, pero hay muchas cláusulas que son abusivas, siempre. Y por ahí los jueces decretan la abusividad pero ¿por qué no la ordenás que la borren de sus contratos y que en 10 días te aparezca el nuevo contrato y te lo presenten? Y vos chequeás, listo, ya está, ahora se acabó el conflicto. Le pagan a la afectada y además suprimimos caso. Hicimos un bien para la comunidad. Y están dadas las condiciones para los mandatos preventivos. Generalmente los mandatos preventivos eran como una herramienta extraordinaria para los casos, no sé, de salud, de riesgo de vida, pero tenemos los argumentos suficientes para plantear este tipo de herramientas en el marco de la defensa del consumidor. Quería, si le sirve a la colega que hablaba, hay un caso que es el de Buenance, que es muy parecido, que por ahí lo puede googlear y lo puede buscar. Ahí justamente es esta mecánica que Adrián decía, o sea, había la empresa, tenía deficiencias en comprobar la identidad de quien pedía el préstamo, entonces buscaban a quien vendía en Mercado Libre o en OLX o en alguno de esos, un producto, le sacaban la información, sobre todo le sacaban el CBU porque se mostraban interesados en que iban a comprarle el producto, iban a buscar el préstamo. Claro. Y le hacían al vendedor le hacían acreditar en su cuenta un préstamo mayor, pero con un monto parecido al que estaba, digamos, que tenía una relación al producto que vendía. Entonces, por ejemplo, vendía por 8.000, le acreditaban un préstamo de 80.000. Entonces decía, uy, le puse un cero más, bla, bla, bla. Y ahí es que de buena fe el vendedor le transfería el dinero al estafador y después se daba cuenta que el dinero no era que era dinero de más, sino que era un préstamo que se le había acreditado y estaba su nombre. Y hay fallos ahí que, digamos, que la condenaron a la empresa a tener que dejarlo sin efecto esos préstamos porque había habido deficiencias en la identificación de la identidad del que pidió el préstamo. Pasado también mucho con créditos al río. Bueno, Adrián lo sabe porque entraron demasiados casos con eso. Sí, esto de la repetición. Lamentablemente a veces no damos abasto, por eso estos espacios están buenísimos. Yo insto a los abogados de a pie a usar todas las herramientas posibles y este tema, imagínate una sentencia, Martín, individual, que diga, y usted a partir de ahora tiene que hacer esto, y también comunica a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor para que fiscalice el control de esta sentencia y ya está, el juez se saca encima. Y le puso un mandato también al Poder Administrador sí, para que haga un control. Bueno, nosotros lo podemos sugerir. Perdón. Gustavo tiene una pregunta. Preguntando justo este caso, ¿cuál es el fallo, Marina Heredia? ¿De cuál? ¿De Buenance? Se escribe con W, Buenance. Que lo googleé porque es un caso que, si no, después si nos manda un mail, yo se lo mando a ver, le pongo el mail de la comisión y después se lo... Sí. Piensen en todos los casos en donde le vienen a su estudio y hay problemas de procesos. Generalmente los graves temas son de procesos. Es decir, en el marco de la gestión de una empresa hay cuellos de botella, problemas de comunicación. Siempre, en el fondo, la gran mayoría no están pensando, bueno, salvo los estafadores, esto
las empresas grandes, serias, no estaban pensando en engañar a la gente, ¿no? En líneas generales, digo. Pero se pueden descubrir que hay procesos que están trabados. El otro día, les comento un caso, que íntima amiga de mi mamá, se quiebra la cadera, va al hospital acá local, a la clínica local, esperando que IOMA le autorice la prótesis de cadera. 5 días, 7 días, 8 días, no llegaba. Se ponen en contacto conmigo la hija, hice algún contacto, porque entre mandar una carta de documento y esto, mandé la carta de documento, pero empecé a llamar a algún contacto, y el responsable de IOMA me explicaba que en realidad ellos piden cotización a una, ¿cómo se llama? Las empresas que venden prótesis. Y si no le contestan en 48 horas, le mandan a otra, y si no contestan en 48 horas, no aceptan el presupuesto, le mandan a otra. Y digo, pero no hay un sistema en que vos, tipo, mandes invitaciones y necesito una prótesis de estas características, el primero que me avisa, obviamente a este dinero lo pago, el primero que me avisa. No, todo burocracia, todo. Y digo, pero pará, y en el medio está la gente, pero es un sistema que es una locura, buro. Y bueno, es así. Entonces, fíjate que pude acceder al testimonio de primera persona de alguien de adentro de la cocina, que me marcaba un claro problema de procedimiento. Es decir, y la persona estuvo, mi mamá estuvo 7 días, 8 días de regalo, más internada con la cadera que no la podían operar, internada. Un daño grande, son 8 días, con posibilidad que te infecte, que te enferme en el hospital, por problemas de procesos. Si uno pudiera, Nini en este caso, hace un juicio de daño y perjuicio, podría decir, che, acá vi un claro problema de proceso, de gestión de su proceso de la empresa, que afecta a consumidores, que afecta a los pacientes. Usted, señor juez, solicito que ordene mejorar o cambiar o audite esto. Bueno, es decir, un montón de cuestiones. Sería impresionante la cantidad de sentencias que empezaríamos a ver con un juez un poco más activo y con abogados más activos. Porque si los abogados nos pedimos, los jueces son muy pocos, pero empezar a abrir la cabeza en este sentido. Adri, Gustavo tiene una pregunta. Gustavo, te escuchamos. Sí, hola, buenas tardes a todos. En realidad es una pregunta que se refiere, yo soy de Tucumán, tenemos un centro de atención a consumidores, digamos, sin recursos del Colegio de Abogados. Se trata de un caso muy, muy particular que la verdad que me desorientó como coordinador, por cuanto... Se te quemaron los papeles, como dice uno. ¿Cómo? Se te quemaron los papeles, ¿ves? Se queman los papeles. Sí, se me incendió el rancho, digamos. Y se trata de una empresa que tiene una sede muy importante y en el cual muestran motos, muestran electrodomésticos, una serie de cosas. Pero una vez que la gente acude allí, no le vende esa empresa, le venden otras empresas. Entonces, teníamos el caso de una persona que había comprado en cuota una moto, que había acudido a un local comercial muy importante, pero que en realidad el vendedor no era el del nombre del local comercial, sino una persona inclusive que le daba recibos y demás sin cuenta y sin dirección. Entonces, nos enfrentamos al problema de tener un proveedor inexistente y sin facultades de probar que esta persona, salvo que lo hiciéramos por testigos de que esta persona acudió a ese local. Pero bueno, todos sabemos que los valores testimoniales a la hora de los juicios no son tan fuertes. ¿Cómo demostramos la vinculación? Y es un caso vivo, ¿no? Lo tenemos que decidir esta semana. ¿Cómo demostramos que esta persona concurrió a ese lugar y en ese lugar operan para terceros? Gustavo, yo eso siempre, y se está hablando ahora en el último congreso que tuvimos en Mendoza, varios jefes de organizaciones de defensa del consumidor municipales o provinciales empiezan a hablar del expediente colectivo administrativo. ¿Qué significa? El expediente
que se arma un solo expediente con muchas denuncias similares. Muchas denuncias similares. Yo coincido con vos que por ahí un testimonio de un afectado no te alcanzaría para probar, pero si tenés 10 personas, 10 vecinos de Tucumán que dicen haber concurrido a ese negocio y quedaron vinculados con X personas, y no hay mucho lugar, que no se conocía, se van a poner todos de acuerdo para decir, eso es muy importante, se puede hacer convocatorias públicas, es decir, salía a los medios, tenemos esta denuncia, aparentemente habría pasado esto, los posibles afectados, pero que no hay duda de que vos juntando 10, 15 afectados en el mismo lugar, está probado, hiperprobado. Lo daría por hiperprobado a eso. Obviamente, y haría responsable a quien presta el lugar, eso desde ya, ¿no? No hace falta ni aclarar que esa vinculación, por más que en los papeles aparezca una tercera persona sin quit, la imputación de la relación jurídica se puede hacer claramente al lugar donde acudió la persona. No sé bien en el fondo qué esquivan responsabilidades, cumplen, incumplen, no sé cuáles son el trasfondo, es decir, pero desde el punto de vista formal y de prueba no tengo inconveniente en afirmarte, no tengo duda en afirmarte que lo podés probar si varias personas dicen lo mismo. Por eso la importancia de los organismos de defensa del consumidor, la Asociación de Defensa del Consumidor, que van nucleando información. A veces uno como abogado en forma aislada no tiene toda esta cantidad de información. Te cae, imagínense, a Marina le cae, está en Tucumán y le cae un afectado. Y Marina lo que tendría que hacer, lo primero que tendría que hacer, ir a la Oficina de Defensa del Consumidor Municipal y preguntar, che, ¿tenemos afectado de esto? Meterse en internet, ¿viste? La información de lo que está pasando en la calle en este tipo de asuntos es importantísimo, importantísimo. Por eso la necesidad de que tengan una web, compartan. Nosotros tratamos de cada vez que detectamos una maniobra de este tipo, hacerla saber. Lo que pasa es, bueno, en nuestro país está prendido fuego un montón de cosas y todos estos temas quedan en segundo, tercero, cuarto lugar de importancia mediática. En otros países estos temas estarían arriba, pero nosotros que vivimos en lío van quedando en menores lugares, pero bueno, eso es muy importante, estar informado y dar información. Más a cargo de una oficina hay que abrir el juego, convocar a la comunidad, lo que está pasando, y un programa de radio, y seguramente vas a tener más afectados. Espectacular. Bueno, no vi más preguntas, ¿no? No, una sola, si tienen conocimiento de fallos a favor de suscripción de plan de ahorros por los elevados montos de cuotas. Sí, eso. Salió uno ayer, colectivo de Córdoba, pero individuales hay algunos en Rosario que no están firmes. Todavía no. Algo firme no, y no sé si vamos a tener firme. El caso Agüero, viste que lo compartimos, Dani, en el grupo. Agüero era, ¿no? Un caso colectivo de Córdoba. Muy interesante el fallo del juez de Córdoba, muy interesante para ver, pero obviamente es juez de primera instancia, eso va a ser apelado. Aplicó directamente tasa de inflación al precio. Y puede ser más o menos, puede ser que pague más o menos el consumidor, yo creo que no puede pagar más que lo que dice el plan, sin menos, pero le aplicó a todos los consumidores de Córdoba, domiciliados en Córdoba, que paguen ajustado de inflación. Una solución rara, pero la inflación ha sido tan grande que no sé si la solución es la... Lo que pasa es que yo he leído fallos con respecto al tema de la inflación que decían que, digamos, ninguno de los elementos o los parámetros que se utiliza para establecer el índice de inflación tiene que ver con el valor de un automotor, ¿no? O sea, con las partes que forman la cadena de comercialización específica. Claro, vos tenés por ahí un 30% de los insumos de un automotor en dólares, pero tampoco el 100%. Entonces, el juez lo explicaba eso, y mirá, lo más justo me parece inflación, en definitiva. Pero claro, y vos sos automotriz y me dirás, che, pero pará, la inflación en mi área fue mayor. Y ahí está reflejada en el precio. Es interesante desde el punto de vista
conceptual, un trabajo doctrinario, pero me parece que la solución final no termina de acordar. Para mí el tema de los planes de ahorro se solucionaban fácil. No era por cuestionar el precio, sino directamente decir, che, vos tenías una obligación de que cuando un precio, como mandatario, cuando el precio se disparara, vos tenés obligación de pedir instrucciones a tus mandantes, que en definitiva quienes son los que están ahorrando. Vos no le podés llevar sin ningún tipo de consulta previa, aumentó el 100% en 4 meses el producto y lo tenés que llevar, como se llama, a la rastra a la gente que, ¿por qué no le preguntás? Aplicando la regla de mandato. Hubo circunstancias extraordinarias, che, ¿a usted le interesa seguir ahorrando por esto, ¿cómo se llama?, con estos nuevos precios? La mayor cantidad de gente te hubiera dicho que no, se hubieran disuelto los planes, la gente hubiera pagado tasa de interés y no valor del auto. Mucho más fácil. Ahora, ¿qué tenemos? Que vos buscás en los planes de ahorro la cláusula de pedir instrucciones a los miembros del grupo y no existe. No existe. Yo siempre hablo de uno de los temas más interesantes del derecho del consumidor, es la cláusula, es decir, la situación jurídica abusiva por inexistencia de cláusula. El gran tema de defensa del consumidor es ese, cuando no está la cláusula que te protege. Nadie habla de esto. Bueno, esto es un caso típico. Es decir, debería haber una cláusula que diga un plan de ahorro que aumenta X porcentaje en X cantidad de tiempo o lo que fuera, toma un variable que sea razonable, se suspende el plan y se inicia un proceso de consulta para ver quién quiere seguir y quién quiere no. ¿Por qué me va a manejar mi plata como... Ay, se aumentó 400%? Porque tienen las ventas aseguradas, Adrián. Pero es una locura, y eso lo marca... El fallo, este agüero, véanlo al fallo, porque es interesante desde el punto de vista doctrinario, pero me parece que hace un planteo doctrinario muy interesante, pero después la solución no llega a lo mismo que desarrolla. ¿Viste? Cuando los considerandos van para un lado y después la solución va para otro. Y le achacan un momento esto. Che, ¿por qué no pidieron instrucciones? Que un poco fue la idea nuestra allá cuando surgió este problema. UCU levantó una demanda modelo que decía esto. Y muchos abogados, una causa en Mendoza salió bien con nuestra causa modelo en primera instancia, pero no tengo de fallo de segunda. Y decíamos esto, es decir, pará, ¿por qué me empujás a pagar precio que si vos le preguntás a la gente se bajaría enseguida? No, pero eso no está previsto. Justamente la no previsión es lo abusivo. Y la IGJ no los controla en ese sentido, les aprueba los contratos, pero hay así muchas situaciones de la no existencia de cláusulas que protegerían. El otro día salió el tema de los seguros en planes de ahorro, que ahora tienen que ser de acorde a valores de mercado y pueden contratarlo directamente con su proveedor. Sale una resolución de la Superintendencia de Seguros. Perfecto, todos aplaudimos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo? El proceso. ¿Y dónde está? No está. Entonces, el derecho, sí, nos llenan de derechos, pero el proceso, es decir, tendrían que haber dicho, la normativa tendría que haber dicho, porque los contratos no se iban a adaptar tan rápido, pero los contratos ya se deberían estar adaptando. Si usted quiere hacer uso de este derecho, tiene que mandar un mail acá, hacer esto, deje de pagar. Si no me decía el derecho, me invitás al conflicto nomás. Tengo que ir a un abogado, con lo que implica y todo. La normativa se olvidó de decir el cómo. Dice un derecho, tendría que haber dicho anexo. Esta va a ser la planilla, va a tener que acompañar esto. Nada. Dijo un lindo derecho. ¿Viste? Hay muchas de esas cuestiones que podrían ser solucionadas en el marco de las cláusulas del contrato. Pero claro, no tienen interés los proveedores de establecer cláusulas para establecer procesos para que el consumidor ejerza sus propios derechos. Y lo dejan en una nebulosa y después vienen los problemas. Sí, Gustavo dice que no establece que no pueden aumentar más de un 20% mensual. Sí, pues ¿sabés cómo te manejo ese 20% mensual? 19, 18, 19, 18, 20 y en 3, 4 meses me voy a un aumento grandísimo. No es solución esa forma. Adri, ahí compartí esa Costa, Nora Inés. Genial, genial. Ese fue ayer. Vean lo que está muy interesante, pero van a ver esa digresión entre toda la construcción que hace el juez y termina diciendo, bueno, al final aplico inflación.
Yo hubiera ido por otro lugar, pero bueno, andás a ver qué planteó el abogado también, ¿no? Hay que ver qué planteó el abogado. Bueno, me parece que acá te vamos a liberar, Adrián, agradeciéndote la oportunidad de haber compartido todo esto con nosotros. Yo me quedo con como idea central el hecho de hacer impactar el derecho del consumidor en el derecho procesal, que me parece que es la base de lo que podemos construir a través de, bueno, vos ya nos diste aparte ejemplos de cómo podría intentarse algo, pero nos diste también la base para pensar nosotros cómo podríamos hacerlo. Desde la Comisión de Derecho del Consumidor, acá estábamos bastantes integrantes, Daniela, Mariano, el mismo Gustavo, no me quiero olvidar de ninguno, estaban los dos Pablos por ahí. Griselda, Romina. Muchísimas gracias. Bueno, Daniela, no sé si querés o Mariano quieren invitar a la gente a la comisión. Bueno, no, yo lo que quería agregar, me parece muy importante el tema de los nuevos daños, y por ahí es redundante, pero dentro del proceso, eso me parece muy importante. No es que los jueces no hacen caso a lo que pedimos, pero hay mucho desconocimiento y se desnaturaliza absolutamente todo lo que se elaboró y la legislación que hay en favor del consumidor dentro de los procesos. Y me parece que hay mucho trabajo para hacer y es muy importante esa parte. Sobre todo también en el foro especial. Así que bueno, sí, los invitamos a participar porque estos son ámbitos donde se aprende mucho y se vuelca mucho conocimiento. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Adrián. Yo también me quedo con uno de los que es los principales temas que tenemos hoy por hoy, que es el tema de actualizarlo, que son las deudas, practicarlo como lo que es una deuda de valor. También justamente lo que vos dijiste de plasmarlo, la actualización por inflación, por lo menos como lo que es con daño punitivo. Me parece que son cosas muy útiles y prácticas que se pueden empezar a plantear en lo que son las demandas, que normalmente no se plantean, pero bueno, hay que adaptarnos a lo que son las nuevas circunstancias del país y es algo que se va a seguir viendo. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por estas ideas que son totalmente prácticas y que ya nos sirven para empezar a plantearlo en las demandas el día de mañana. Les comparto, ¿puedo compartir, cómo se llama, en el chat? Sí, ¿En el sí, chat sí. puedo compartir un archivo? A ver. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Creo que en los 3 puntitos tenés para poner... Ah, no. Espera. Y les comparto. ¿Tienes un archivo con información? No, un PDF. O lo mandamos por mail. Sí, ¿no? Un PDF. Su ordenador. Ahí le comparto. Es inédito. Si quieren publicarlo en algún lugar, me chiflan, ahí le mando. El daño punitivo mínimo, ahí donde lo que dice Dani. Ahí No, lo del daño punitivo mínimo es espectacular, me parece una idea brillante. Y después le voy a pedir a Martín y a Daniela que me lo pasen, porque va a quedar, la jornada queda grabada en el canal de YouTube, y de ahí sí compartimos un drive si querés, con esa información que está, me parece buenísima. 10 puntos, chicos. A disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias por la atención, por el trato y bueno, seguimos en contacto. Bueno, Muchas estás gracias. invitado para cuando quieras. Muchas gracias, Gracias Adrián. a todos por estar hasta esta hora. Gracias. Gracias a todos.